Dios me los bendiga, mis amados. A menudo vemos ministerios esforzados, ministerios en la actualidad que son ministerios de admirar, de respetar y que muchas veces nosotros quisiéramos imitar. Pero no alcanzamos a imaginar la magnitud del precio que han tenido que pagar estos grandes siervos de Dios por su ministerio. Un ministerio que se admira mucho en estos tiempos de la venida del Señor Jesús es el ministerio del apóstol Pablo. Y analizamos algo de por qué el apóstol Pablo doblaba sus rodillas. Una de las cosas que más sobresale en el ministerio del apóstol Pablo es la preocupación que tenía por las iglesias. En segunda carta a los Corintios, capítulo 11, el versículo 28, dice que, además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día es la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo, esta preocupación lo motivaba a orar fervientemente en favor de las iglesias. Pero las oraciones de San Pablo no estaban saturadas de generalizaciones, sino que eran específicas. El apóstol Pablo oraba por cosas en particular. Cuando el apóstol Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas, ¿a qué se refería? ¿Qué cosas tenía en mente? Y una de las cosas que tenía en mente era que los creyentes fueran fortalecidos con poder, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esto lo vemos en Efesios capítulo 3, versículo 16. Este fortalecimiento es algo que procede de Dios, ya que viene de las riquezas de su gloria. Otra de las causas por las cuales el apóstol doblaba la rodilla era que para que Cristo habitase por fe en vuestros corazones, lo vemos en el versículo 17. Una segunda petición por la cual el apóstol Pablo oraba por los efesios era para que Cristo habitara por fe en sus corazones. La pregunta que surge es, ¿nosotros oramos para que nuestros vecinos se conviertan al Señor? ¿Para que nuestras familias se conviertan al Señor? ¿Esa esposa o ese esposo o ese hijo? La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra todas esas potestades diabólicas que se mueven a través de los aires. Entonces nosotros debemos de orar para que sea el Espíritu Santo habitando en cada corazón y en cada vida. No murmuremos o no juzguemos al que se equivoca. Más bien vayamos a Dios, pidámosle que le ayude a entender los propósitos de Dios. Otra de las causas por la cual el apóstol doblaba la rodilla era para que los creyentes estuvieran arraigados y cimentados en el amor. A fin de que arraigados y cimentados en el amor. Ahí mismo en el versículo 17. La palabra arraigados es una figura tomada de los árboles. Las raíces de los árboles cumplen dos funciones muy importantes. Sirven de sostén al árbol, se mantiene erguido gracias a las raíces. Las raíces son el medio por el cual el árbol absorbe sus nutrientes. ¿Qué raíces o qué cimientos tenemos nosotros? ¿Qué principios tenemos? ¿Cómo estamos absorbiendo los nutrientes espirituales? ¿Por medio de qué? ¿De qué nos estamos aferrando? La Biblia dice y son como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Y esas aguas y esas corrientes quién son? Jesucristo. Entonces que nuestras raíces de la fe alcancen a absorber todo esto allí y que cada día nosotros podamos fortalecernos más, fundamentarnos más en los principios de Dios. El apóstol Pablo oraba, tercera parte por la cual el apóstol oraba era para que los creyentes fueran arraigados y cimentados en la palabra de Dios. Otra causa era para que comprendiesen todas las dimensiones de las experiencias cristianas, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, versículo 18. Muchas veces nosotros vamos a compartirle la Biblia de la palabra a alguien y no nos van a entender, porque quizás esa capacidad que usted tiene de entendimiento y discernimiento, Dios se la dio a usted. El apóstol Pablo oraba
para que pudieran entender la dimensión, que tuvieran la capacidad de comprender la importancia de recibir la palabra de Dios en nuestro corazón, para que tuvieran la capacidad de recibir eso que usted y yo hemos recibido. Por eso, mis amados, usted va a llegar a lugares donde usted le va a predicar a alguien y ese alguien le va a decir, no, yo no necesito de eso. No lo juzguemos. Oremos por él, que Dios lo saque de esa ignorancia, que Dios lo saque de esa confusión que hay en él, así como estábamos nosotros, tal vez en una ocasión, Dios nos sacó, que así también lo saque a él. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Qué hermosa oración, mis amados. Orar para que la gente entienda bien el amor del Señor Jesús. Orar para que la gente pueda entender bien los propósitos de Dios. El propósito de la muerte en la cruz del Señor Jesucristo. Mis amados, vamos a orar. Pero vamos a orar, vamos a hacer una oración específica. ¿Por qué el apóstol Pablo doblaba sus rodillas? Por la iglesia, por las iglesias. ¿Por qué dobla las rodillas usted? ¿Cuál es su oración específica? ¿Por quién ora? Ora por ese vecino que es difícil de soportar, por ese hijo que a rato nos desespera, nos preocupa, nos angustia, nos causa aflicción, por ese esposo, por esa esposa. Hoy yo quiero, mi hermano y mi amigo que me escucha por medio de estas redes, que ahí donde está, si usted puede doblar sus rodillas, duéblelas. Humille su corazón a Dios y empieza a decirle, Señor, aquí estoy. Empieza a decirle, Dios, aquí está mi vida, mi corazón, Señor. Muchos me han causado dolor, muchos me han causado tristeza, pero aquí estoy, Señor. Hoy dueblo mis rodillas, Señor, por ese familiar, por ese vecino, Señor. Que tú le des entendimiento, que tú le des fortaleza, que tú lo llenes, Señor. Que tú le des fuerzas, Dios. Que cada día él pueda entender qué es recibir al Señor Jesús por fe. Que cada día él pueda tener esa humildad en su corazón. Oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, muchas gracias, Rey de Gloria. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias, Jesús. Amén.